esté con todos ustedes. Con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que por gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalak, junto al Jabón, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a israelitas y a los judíos por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios.
Escúchanos, Señor, y sálvanos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro, nos has rechazado y nos has deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, Y sálvanos. has sacudido la tierra, la has agrietado, repara sus grietas porque se está desmoronando. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompañas ya a nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Aleluya, 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 La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida con que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver para sacar a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Una normativa de vida para quienes escuchamos la palabra de Dios es el Evangelio que Jesús nos proclama y que constantemente se esfuerza en hacernos entender. Nos pone ejemplos, nos pone parábolas, nos da enseñanzas dulces y tiernas, pero también nos da enseñanzas fuertes y firmes. De tal modo que el Evangelio mismo debe convertirse para nosotros cristianos en una norma de vida. Y una norma de vida que nos ayude a convivir con nuestros hermanos, a aprender a amarnos a nosotros mismos, pero también aprender a tener una buena relación con Dios. Una relación que perdura, una relación que verdaderamente tiene frutos. Pero no se puede tener una relación con Dios si primeramente no se tiene una buena relación con el hermano. Jesús mismo lo declara de esta forma a través de las normativas que hemos escuchado durante estos días en el Santo Evangelio. San Juan lo refiere de una forma muy peculiar. Quien dice que ama a Dios y desprecia a su hermano es un mentiroso.
Jesús nos enseña a amar al hermano, incluso en sus limitaciones, en sus errores, en su pecado. Jesús mismo se rodeó de pecadores y por eso fue criticado, fue señalado. Este hombre come con publicanos y pecadores. Si este hombre supiera qué clase de mujer es la que le está enjugando los pies, ha comido con esos publicanos que han robado tanto al pueblo. En fin, tantos ejemplos les podría poner que encontramos en el Evangelio, donde Jesús es señalado por acercarse a aquellos que lo necesitan. Y no podemos olvidar aquel pasaje tan hermoso en el que Jesús comió en la casa de Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús va y se acerca al pecador para dar la salvación. Jesús va a la casa, al encuentro del pecador, para causar vida y vida eterna, dice el Evangelio de San Juan. Hoy uno de los grandes peligros a los que nos estamos enfrentando es la descalificación. Por default descalificamos al que no piensa igual que nosotros, al que no actúa como nosotros creemos que debe actuar, al que no hace lo que nosotros decimos que tiene que hacer y en el momento que lo tiene que hacer, al que no piensa como yo. Y eso nos lleva a una gran división. Eso es lo que estamos viviendo no solo en el mundo, en nuestra misma sociedad. Y quisiera hacer referencia de esto. Hoy lo vemos incluso entre nuestras autoridades, nuestros presidentes, y no hablo específicamente de México, de todo el mundo. Los discursos ya se convierten en discursos de descalificación a tal grupo, a tal ideología. Y eso que vivimos en todo el mundo, lo vivimos también en nuestras familias, en nuestra iglesia. Si no eres como yo quiero que seas, entonces te descalifico. El Evangelio, que es una normativa de vida para nosotros cristianos, nos enseña no a descalificar, sino a acercarnos. Y no habrá mejor forma de acercarnos que primeramente reconociendo nuestras faltas, nuestros errores. Y que muy seguramente en esa transparencia, en esa verdad de la que se hablaba el día de ayer, y a los ojos de Dios, nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores son mucho más y más graves que los de los hermanos. Por eso Jesús advierte en el Evangelio: te espantas de la viga que lleva en el ojo tu hermano y te atreves a decirle: déjame quitarte esa viga que no te permite ver, cuando tú no adviertes que llevas una viga. Tu hermano lleva una paja, tú llevas una viga. En comparación, el tamaño es abismal. Tú crees que el otro lleva una viga, cuando en realidad lleva una paja. El que lleva la viga eres tú. El que está imposibilitado para mirar eres tú. Hoy el Señor Jesús, a través de esta enseñanza, y yo lo considero así, una enseñanza muy especial, nos está pidiendo algo que continuamente se presenta la tentación y tristemente caemos. La razón por la que caemos es la soberbia, es el egoísmo, es la vanidad, es la falta de oración, es la falta del encuentro con Dios. ¿Y cuál es el resultado? Creerte juez de los demás. Dice la misma palabra de Dios: ¿quién te ha puesto como juez de tus hermanos? Pero cuando somos soberbios, egoístas, vanidosos, cuando hacemos nuestra oración como aquel fariseo, erguidos,
yo soy bueno, yo no soy como ellos, yo no hago lo que ellos. Cuando nuestro encuentro con Dios es falso, es falaz, es una fantasía, nosotros nos hacemos creer y hacemos creer a los demás que somos muy buenos, que tenemos una muy buena relación con Dios. Pero cuando nos ponemos en el papel de jueces, descubrimos la verdad. Es decir, ni oración ni relación con Dios. Porque el que ora y se relaciona verdaderamente con Dios, aprende del Maestro y no enjuicia, sino por el contrario, acompaña, va al encuentro, busca, no descalifica. Y justamente eso es lo que constantemente vivimos. Si no me gusta lo que dice, lo descalifico. Si no me gusta lo que hace, lo descalifico. Y más aún, ahora que tenemos mayor acceso a las redes sociales, qué fácil es escribir y despotricar en contra de tal ideología, en contra de tal persona, en contra de tal actitud. Incluso en muchas ocasiones restregando las faltas, los errores, los defectos. Jesús nos enseña eso. Eso mismo hacían los fariseos. Jesús nos enseña que cuando miramos el error del hermano, nos acercamos, nos encontramos, se lo decimos de frente. Pero dicen por ahí, en un dicho popular, que no nos acercamos a decir lo que debemos, que no tenemos el valor de decir las cosas de frente porque tenemos cola que nos pise, porque llevamos una viga que no nos permite ver. Hoy el Señor nos invita a ser conscientes solamente de ello. Y en la medida en que seamos conscientes de que nosotros también nos equivocamos, de que nosotros también cometemos errores, que tenemos fallas, que tenemos pecados, entonces dejaremos de ser jueces. Entonces trataremos al hermano que se equivoca, que falla, que no sabe, como nos gustaría a nosotros que nos trataran cuando estamos en la misma situación. Pero la soberbia, el orgullo, el egoísmo, la falta de oración, la falta de relación con Dios, nos lleva a ponernos en el papel de jueces. Y tristemente lo digo, sucede mucho entre los que estamos dentro de la iglesia. Creemos que por el hecho de conocer, de saber, de encontrarnos, ya tenemos el derecho de juzgar a los demás. Mentira. Jesús a nadie le ha dado el papel de juez. Jesús a nadie ha puesto como juez de sus hermanos. Por el contrario, Jesús nos ha puesto como hermanos, como iguales, con una obligación muy clara: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y así reconocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Tú eres discípulo de Jesús? Sí, Padre, claro. Desde hace 1400 años que me evangelicé y que voy a cursos y mi comunidad y el ministerio y la Biblia y la misa. ¿Y cómo tratas a tus hermanos? ¿Acaso tú juzgas a tus hermanos? ¿Acaso tú te crees juez de tus hermanos y crees que tienes la potestad para decirles cómo, cuándo, a qué hora y de qué forma? Entonces todo lo que habrás dicho antes es mentira, es falacia. Porque verdaderamente el que ha trabajado una vida espiritual no se atreve a juzgar, solo se atreve a amar, porque eso es lo que el Maestro nos ha enseñado. Termino con esto.
cuando aquella mujer fue puesta delante de Jesús con la consigna de matarla a pedradas porque había cometido adulterio. Jesús, siendo el único que tenía la autoridad moral para arrojar la primer piedra, le dijo a aquella mujer: nadie te acusa, yo tampoco lo hago, levántate y no vuelvas a pecar. El único que tiene la potestad, el único que tiene la autoridad para juzgarnos y para juzgar a los hermanos, nos dice: no te juzgo, te amo, te perdono, vete y no vuelvas a pecar. Tú y yo, ¿quién nos sentimos para ser jueces de los demás? Tú y yo, ¿quién creemos que somos para poder juzgar los actos de los demás? Ojalá que en esta mañana lluviosa, que en esta mañana hermosa que el Señor nos regala, nos sirva también para reflexionar si hemos sido jueces, si nos hemos atrevido a juzgar. Y aquel que con honestidad, con humildad, con sencillez lo reconozca, acuérdese que trae una viga en los ojos y que primero tenemos que acercarnos a aquel que nos puede quitar la viga, que nos puede limpiar la mirada, que puede hacer nuevas todas las cosas. Y perdón por lo que voy a decir, pero dejemos de meternos en lo que no nos importa. Mejor trabajemos en lo que sí nos importa, que es nuestra salvación. Que así sea. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Respondamos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación, oremos. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades, oremos. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad, oremos. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionaremos hoy, oremos al Señor. Pidamos al Señor por las necesidades de las familias Rosales García, Matei Ramírez, roguemos al Señor. Por las necesidades de salud de Graciela García Guadarrama, María Eugenia García Guadarrama, Sergio Quintero Macías, Pedro Morales Miranda, Edith Arene Quintero, Itzel Mendoza Quintero, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, por el Padre Francisco Javier Arteaga Gutiérrez, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Fidel Sánchez Reyes, Óscar Uriel Calderón Rodríguez, Enrique Camacho Gutiérrez, Felipe Alejo Aguilar, Apolinar Camacho Gómez, Juan Olvera, Margarita Olvera, Dionisio Jiménez, Ángela Pérez, Samantha Norberto y Ildefonso, para que el Señor les permita contemplar su gloria en la vida eterna, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por cada uno de nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, lo que hay en nuestro corazón y que el Señor bien lo conoce, para que lo atienda favorablemente, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones, y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino. Bendito es el pan que
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras
sabes cuál es la razón por la cual no puedo recibir sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre. Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a tus siervos, a quienes les concediste que nos amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu constante protección, para que sirviéndote todos en un mismo corazón, podamos gozar juntos de la visión de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntos hagamos la oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden quedarse en paz. Que Dios y María nuestra Madre les acompañe y les bendiga, que tengan todos